Bendiciones, mis amados hermanos. Hoy vamos a continuar con lo que comenzamos ayer. Ayer comenzamos a estudiar el libro de Juan, la primera carta de Juan. Recordamos que Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Vamos a estar estudiando todas y cada una de ellas cronológicamente. Y ayer pudimos compartir con cada uno de ustedes por lo menos los primeros 4 versículos. Hoy vamos a continuar en el versículo 5 de la primera epístola del apóstol Juan, el apóstol, el discípulo amado que nuestro Señor Jesucristo había elegido, había escogido, para así revelarle todo lo que es el fin del mundo, el libro de Apocalipsis. Así, en esta ocasión, él va a continuar exhortando a la iglesia conforme al mensaje divino de parte de Dios, que simple y llanamente hace énfasis en nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar en el versículo 5, amado hermano. Comparta estas enseñanzas, ya que el mundo se ha tergiversado, se ha desviado a sí mismo, como la iglesia de Éfeso, que es a la cual el apóstol le escribe esta carta. Esta carta se la escribe generalmente, pero por medio de la iglesia de Éfeso, conforme a la situación que la iglesia de Éfeso estaba viviendo, de acuerdo al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento el gnosticismo estaba gobernando en ese tiempo, y Juan, para hacerle frente a esto, al gnosticismo que se basaba simplemente en la parte espiritual, negando así la existencia de nuestro Señor Jesucristo como hombre. Entonces, como hombre, hay un mensaje para con nuestro Señor Jesucristo que usted y yo tenemos que entenderlo para así poder tener comunión tanto con los discípulos, con nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo, juntamente con nosotros como hermanos en Cristo que somos. Vamos a leer así para tomar la enseñanza que Dios nos envía por medio de esta maravillosa y hermosa carta. Dice el versículo 5: este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Acerca de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a él concierne, en cuanto a él depende. Eso es lo que nosotros hoy como cristianos debemos continuar. Mire qué bonito suena esta palabra. Este es el mensaje que hemos oído, el que hemos oído y el que hemos anunciado. ¿Cuál? Sigamos, dice. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Están entendiendo, mis amados hermanos? Haciendo énfasis en la característica de Dios, en lo que Dios es, porque esto es lo que nosotros los seres humanos debemos conocer. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Su característica, su manera de actuar, su manera de pensar, lo que es en su esencia. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, porque nosotros solemos vivir conforme a lo que nosotros somos, conforme a lo que nosotros como seres humanos vivimos, conforme a lo que como nosotros los seres humanos actuamos, conforme a lo que nosotros indagamos, profundizamos, buscamos para acercarnos a Dios. Y lo único que nos va a ayudar a acercarnos a Dios es conocer y reconocer lo que Dios es y lo que somos nosotros. Y así, reconociendo lo que Dios es, nos vamos a negar a nosotros mismos. Entonces ya no vamos a vivir nosotros, sino que el Padre va a vivir por medio de nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que quebrantarnos como hombres, conocer las enseñanzas, las cosas que pertenecen al mundo espiritual y las cosas que pertenecen al mundo secular. Usted me está entendiendo, hermano, y por ahí es que va el asunto desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, cómo Dios se da a conocer las cosas que Él va a hacer, lo que Él le pide a todos y cada uno de los llamados por Él,
que den a conocer lo que Dios le dio, le depositó a ellos para que el mundo entendiera cómo era Dios. Pero lamentablemente hoy nos hemos desenfocado de estas enseñanzas y hemos empezado a enseñar a la gente cómo debe comportarse, cómo puede alcanzar el éxito. Un estudio basado en cómo hacer que la iglesia de hoy día, sea cual sea, crezca en número. Mi amado, Dios tiene el control de todo y esto es lo que tenemos que conocer. Dios nos dice por medio del libro de los Hechos que Él va a añadir a la iglesia lo que van a ser salvos. Dios nos enseña por medio de la Biblia cómo Él llamó a todos y cada uno de los hombres para llevar a cabo su propósito y Él lo preparó, Él lo enseñó, Él mismo lo guió, Él mismo lo introdujo. Sin embargo, nosotros vivimos preparándonos teológicamente, científicamente, para decir que ya estamos preparados de parte de Dios para dirigir, para enseñar, para instruir. No, y el mismo Dios nos enseña que ya nosotros no vamos a tener necesidad de maestro porque Él mismo lo va a hacer, nos va a instruir, nos va a guiar Él mismo por medio de su Espíritu. Entonces ya simplemente estar haciendo esto, ya estamos tergiversando las enseñanzas de Dios. Porque por eso fue que Él se nos dio a conocer. Por eso fue que Él se nos manifestó. Para que nosotros conozcamos cómo es que Él actúa. ¿Qué estamos conociendo aquí en este versículo 5? Lo que Juan había oído y lo que había visto. Que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Ahora, mis amados hermanos, usted tiene que tener claro esta explicación que le estamos dando, porque es muy difícil de entender. Claro, como lo dice la Biblia, lo espiritual es difícil de entender en la carne. Cuando usted y yo leemos aquí, podemos entender que nosotros tenemos que andar en luz como Él. No, mis amados hermanos, este es un mensaje basado y fundamentado en Él. Ahora, cuando usted cree este mensaje, no es que usted busque ponerlo en práctica, porque para nosotros eso es imposible. Ser luz como Él es luz, porque ya nosotros somos carne. La diferencia está en usted creer lo que Él dice de sí mismo, lo que Él enseña de sí mismo. Como dice en Génesis 1:1, que en el principio creó Dios, que usted y yo podamos entender y vivir por esta palabra de que Dios fue el que creó y de que Él es el dueño absoluto de todo y que nosotros simple y llanamente estamos confiando en Él, esperando que Él nos dé lo que Él tiene programado darnos a nosotros independientemente de lo que usted y yo queramos. Entendamos que ahí es que está basado el Evangelio, en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, es el versículo 6, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí usted puede ver este versículo que se está hablando basado en una supuesta santidad en nosotros. ¿Y qué es andar en luz? ¿Por qué Jesucristo anduvo en luz? ¿Por qué Abel anduvo en luz? ¿Por qué Abraham anduvo en luz? ¿Por qué el pueblo de Israel, cuando Dios tomaba los hombres que tomaba, andaban en luz? En los tiempos de Samuel andaban en luz. ¿Por qué? Porque Samuel escuchaba la palabra que Dios les daba y él vivía conforme a ella. No era por lo que él era. Porque si era por lo que él era hijo vendido al pecado como ser humano. ¿Por qué Noé pudo salvarse él y salvar a sus hijos? Porque él oyó el mensaje que Dios le dijo de que construyera un arca, de que iba a acabar el mundo. Él oyó esto, hizo lo que Dios le dijo por haberlo oído, por haber creído, y esto lo califica como andar en luz, porque si nos vamos a que él era santo, no podemos encontrar santidad en él porque era hijo del pecado también.
Y lo demostró después que pasó el diluvio, después que vivió en su vida cotidiana, que dice que plantó una viña y bebió y se emborrachó. O sea que no era por lo que él era, sino que Dios lo calificaba como santo, como andara en luz, por lo que él escuchaba de Dios. Entonces, así mismo, usted y yo hoy le damos veracidad, creemos lo que Él nos dice de Él, buscamos Él, y eso nos califica delante de Él como santo y puro. No es por lo que usted y yo hagamos, porque usted y yo somos pecadores por naturaleza. La diferencia es el mensaje, mis amados hermanos. Entendamos el mensaje que nos habla acerca de Él, lo que hemos oído y lo que hemos visto. ¿Qué vieron? Vieron a Cristo hecho carne. ¿Qué oyeron? Lo que Cristo le enseñaba del Padre. Y ellos creyendo en esto, ellos viviendo por esto, entonces Dios los santificaba. Seguimos leyendo en el versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. ¿Ve? Si andamos en comunión, basado en que en el mismo mensaje, no es que usted predique que hijo del diablo, que hijo de Satanás, no es que usted predique, no, que cabello, que pantalón, que esto. Claro, yo entiendo que tenemos que andar y vestir adecuadamente, pero no es ese el mensaje. El mensaje es basado en una vestidura de pureza, de santidad. Y esa pureza de santidad es hablar del mensaje que Cristo nos da. Es hablar de Dios. Entonces Él nos santifica, nos purifica y nos engrandece y nos hace acepto delante de su presencia y camina con nosotros. Pero es cuando nosotros anunciemos todas y cada una de las cualidades, características y personalidad de Dios, creamos en ella y Él entonces nos va a llevar a vivir esa dimensión que usted y yo queremos vivir en santidad para con nuestro Dios. Amados hermanos, nos vamos a dejar ahí. Mañana, si Dios nos lo permite, vamos a continuar. Pero le voy a leer el versículo 8 para que usted entienda qué es lo que somos nosotros. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ve que no es buscando que nosotros que nos santifiquemos, que nosotros nos purifiquemos, que dejemos esto, que dejemos de hacer. No, mi hermano, creyendo y confiando en Dios, entonces Él hace en nosotros. Tenía que leer esta parte aquí para que se vayan con la esencia de lo que les quiero enseñar, mis amados hermanos. Y dice el versículo 9: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si usted, amado hermano, oiga lo que dice el 10. Si decimos que no hemos pecado y le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en Él. Esa es la naturaleza de nosotros, pecadores. Y si decimos que no hemos pecado y que no somos pecadores, decimos que Él es mentiroso. Entonces, por lo tanto, usted y yo no puede seguir dejándose engañar, haciéndole creer que usted tiene que llegar a la santidad de Cristo. No, usted tiene que escuchar su mensaje, creer en Él, confiar en Él y Él te santificará y Él estará contigo y Él te va a librar y te va a ayudar y te va a posicionar y va a cumplir la promesa que te ha hecho a ti y a mí de darnos una vida de abundancia, una vida de paz y una salvación eterna. Dios les bendiga y Dios les guarde. No se pierda estos estudios, mis amados hermanos, que vamos a ser bendecidos, se lo estoy diciendo grandemente. Vamos a compartir estos estudios para que así otras personas puedan salir de la mentira de un mensaje humano que andan por ahí diciendo que es el mensaje de Dios y no es así. Y solamente por oír el mensaje de Dios, la palabra de Dios que hace referencia a Él, nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Dios les bendiga una vez más, en el nombre de Jesús.